Se logra probar que los enteros z quedan particionados en clases residuales módulo m disjuntas. Disjuntas quiere decir separadas, sin intersección común. Así, por ejemplo, tenemos la clase de 0, la clase residual de 0 o simplemente clase de 0, donde se encuentran todos los que al dividirse por m dejan como residuo 0, es decir, división exacta, los múltiplos de m, desde el más negativo hasta menos 2m, menos m, 0, m, 2m, 3m, etc. Tenemos a continuación la clase de 1, donde están todos los enteros que al dividirse por m dejan como residuo 1, desde el más negativo hasta 1 menos 2m, 1 menos m, 1, 1 más m, 1 más 2m, 1 más 3m, etc. El siguiente es la clase de 2, donde están todos los enteros que al dividirse por m dejan como residuo 2, desde el más negativo hasta 2 menos 2m, 2 menos m, 2, 2 más m, 2 más 2m, 2 más 3m, etc. Y así finalmente hasta la clase de m menos 1, donde se encuentran todos los enteros que al dividirse por m dejan como residuo m menos 1. Y no puede haber más grande, ya que si divido un entero entre m, el residuo puede variar entre 0 y m menos 1, es decir, estrictamente menor que el divisor m. Y en cada una de estas clases hay una infinidad de elementos. Entonces, tenemos este conjunto de clases residuales. La notación es el corchete, indicando un representante en cada clase residual. Por ejemplo, en la clase de 0, los múltiplos de m, el 0. En los que dejan como resto de división 1, elijo como representante 1 y escribo corchete 1. En los que dejan como resto 2, escribo corchete 2, etcétera, y así sucesivamente. Los enteros entonces quedan particionados, eso es, dividido de manera disjunta en estas clases residuales. La clase de 0, los de división exacta con m, la clase de 1, los de división con resto 1 con m, la clase de 2, los que dejan como resto 2 o como residuo 2 al dividirse por m, y así sucesivamente hasta la clase de m menos 1, los que al dividirse por m dejan como residuo m menos 1. Y nota importante, podemos escoger cualquier representante de una clase residual para representar a esta. Y todos los enteros que se encuentren en una clase residual son congruentes entre sí módulo m. Por ejemplo, si yo tomo como módulo m igual a 3, tengo la clase de 0, donde están todos los múltiplos de 3, desde el más negativo hasta llegar, por ejemplo, a menos 6, menos 3, 0, 3, 6, y etcétera. Está la clase de 1, donde están todos los que al dividirse por 3 dejan como residuo 1. Y como verán, basta con sumarle 1 a todos los elementos de la clase de 0 para obtener los elementos de la clase de 1. Menos 6 más 1, menos 5, menos 3 más 1, menos 2, 0 más 1, 1, 3 más 1, 4, 6 más 1, 7, etc. Y finalmente la clase de 2, donde están todos los enteros que al dividirse por 3 dejan como residuo 2. Basta sumarle 2 a todos los de la clase de 0. Menos 6 más 2, menos 4, menos 3 más 2, menos 1, 0 más 2, 2, 2 más 3, 5, 6 más 2, 8, etc. Y en cada clase hay una infinidad de elementos, una infinidad de enteros. Pero juntos los tres, la clase de 0, unión, la clase de 1, unión, la clase de 2, forman el conjunto de todos los números enteros. Y en cada clase, todos los elementos son congruentes módulo, en este caso, mi módulo es 3, módulo 3. Entonces, puedo elegir cualquier representante en una clase
Y la clase de 2, por ejemplo, la puedo representar también por menos 4, por menos 1, por 5, por 8, en fin, por cualquier elemento que se encuentre dentro de la misma clase de equivalencia. Y todos estos son congruentes módulo 3. 8 menos 5 es 3, 5 menos 1 es 6, divisible por 3, menos 1 menos 4 es más 3, divisible por 3, menos 4 menos 2 es menos 6, divisible por 3, etcétera.